Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de cálculo vectorial. El día de hoy vamos a trabajar con coordenadas polares. Vamos a conocer qué son las coordenadas polares y más adelante aplicaremos lo que es el cálculo para obtener algunas cosas a través de la derivada o la integral en coordenadas polares. Primeramente, ¿qué vamos a hacer? Definir lo que es coordenadas polares, pero para ello recordemos lo que son las coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares son puntos geométricos en un plano de 2 dimensiones XY que hemos estado trabajando a lo largo de los cursos de matemáticas. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a desarrollar un ejemplo en el cual cambiaremos un punto de coordenadas rectangulares a polares. Ese punto es 3,5. Si nos vamos a GeoGebra, podemos observar, aquí ya previamente he colocado el punto, que estas coordenadas rectangulares se les conoce aquí así, de esa manera, porque al momento de que juntemos tanto la coordenada X como la coordenada Y, como lo estamos haciendo en este momento, lo que se va a formar es un rectángulo. Es por ello que el plano cartesiano en sí se llama como sistema de coordenadas rectangulares. Como pueden ustedes observar, para poner este punto, el punto A 3,5, lo que se hace es básicamente crear un rectángulo a través de sus componentes. Si nosotros queremos cambiarlo a coordenadas polares, primero vamos a entender cómo están dispuestas las coordenadas polares. Las coordenadas polares no es XY, sino es R y θ. ¿Y a qué se refiere? Todo está basado en un círculo. En este caso, vamos a crear un círculo que comience en el origen y que pase por el punto en el cual estamos trabajando. Como pueden ustedes observar, la distancia que se forma entre el centro del origen y el punto no es otra cosa más que el radio del círculo. Inclusive aquí podemos ponerle como radio y entre paréntesis R de manera rotular. Esta línea que está aquí de color, vamos a ponerla de color verde, es el radio de la circunferencia. Si yo quiero este punto cambiarlo a coordenadas polares, es entonces que esta coordenada R se refiere al radio que se formaría, al radio de la circunferencia que se formaría si el centro fuera en el origen y pasara la circunferencia por el punto al cual queremos cambiar en coordenadas polares. ¿Cómo podemos hacer el cálculo de ese radio? Bueno, ustedes lo que pueden observar es que conocemos las coordenadas rectangulares. En este caso, con color azul, pondré lo que viene siendo la coordenada X. Y vamos a ponerle aquí rótulo y valor. Y dice aquí que la distancia o la coordenada X vale 3. Y por otro lado, vamos a trabajar con esta que pondremos de manera vertical, la cual la pondré de color rojo y se llamará Y. Pediré que dé su rótulo y valor y nos dice aquí que vale 5. Es entonces que podemos observar que formamos un triángulo rectángulo cuyos catetos son conocidos porque es la coordenada X y la coordenada Y. Si yo quiero saber el radio, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, pues entonces quiere decir que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para poder hacer esa conversión. Entonces, por lo tanto, voy a decir que el radio no es nada más que la raíz de x cuadrado más y cuadrada. Básicamente es la manera en que vamos a calcular el radio de este punto en coordenada rectangular si por ahí pasara una circunferencia con centro en el origen. Entonces, quiere decir que el radio, en este caso, es la raíz de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, lo cual nos da la raíz de 9 más 25, lo cual viene siendo la raíz de 34. No es necesario que calculemos la raíz de 34, a final de cuentas, si queremos ser exactos,
pues simplemente decimos que es la raíz de 34. Si queremos ser precisos, pues entonces ya podemos nosotros dar un resultado con ciertas cifras significativas. En este caso, pues la raíz de 34 es el valor de 5.83 aproximadamente. Podemos decir que esto, cualquiera de las dos, vendría siendo el radio o la coordenada radio en coordenada polar de ese punto. Podemos comprobarlo en GeoGebra de igual manera. Si nosotros nos vamos aquí a donde dice, pueden ser de dos maneras, radio, clic derecho, propiedades y pedir que me dé el valor, porque al momento de darme el valor, pues me da la longitud. Como pueden ustedes ver, pues el radio efectivamente son 5.83 unidades, que es lo que hemos calculado aquí. Y por último sería teta, y teta es el ángulo, ¿sí? Y el ángulo se va a sacar de la siguiente manera. Previamente, al principio del curso de cálculo vectorial, cuando vemos la dirección de los vectores, pues podemos recordar que para calcularlo podemos utilizar una identidad trigonométrica o una función trigonométrica, que en este caso sería la tangente. ¿Por qué la tangente? Porque conozco lo que vienen siendo sus catetos y lo que quiero, todo partiendo, esto es muy importante, lo que quiero es el ángulo de desplazamiento que hay a partir de 0 y en sentido de contrario de las manecillas del reloj, es decir, el ángulo que hay desde 0 hasta el punto A, en este sentido. Por lo tanto, ese sería el ángulo teta. Como les comentaba, vamos a utilizar la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, pero yo no quiero calcular la tangente del ángulo, sino lo que quiero es calcular el ángulo. Y el ángulo no es nada más que el arco tangente. Recuerden que hay que aplicar arco tangente a tangente para que se elimine. Y también del otro lado hay que aplicar arco tangente a lado de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esta sería la fórmula para poder sacar nuestro ángulo. Entonces, en este caso, nos quedaría de la siguiente manera, que el ángulo teta es igual al arco tangente del cateto opuesto, como pueden observar aquí. Si el ángulo es este, el cateto opuesto es 5 y el cateto adyacente es 3, entonces sería de 5 tercios. Y es muy importante recordar que necesitamos tener nuestra calculadora configurada en radianes, no en grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto te da un aproximado de 1.03 radianes. Es entonces aquí que tenemos la respuesta de lo que es el ángulo. Para comprobarlo en GeoGebra, vamos a hacer lo siguiente. Medimos el ángulo a través de la herramienta ángulo, el punto C, B y A. En automático nos dará el ángulo, aquí lo tenemos como un ángulo alfa, 50.04. Si lo queremos en radianes, porque está dado en grados, podemos darnos a clic derecho, perdón, clic aquí en estas tres rayitas, nos vamos a propiedades y en esta parte donde está como una grafiquita que es algebraica, dice unidad angular radianes. Por lo tanto, ahora ya no está en grados, está en radianes y vemos perfectamente que es 1.03 radianes, que son las respuestas que tenemos acá. Entonces, quiere decir que nuestro punto 3,5 en coordenadas rectangulares es igual a raíz de 34, 1.03 radianes. ¿Sí? Solamente que aquí está en términos no de X y de Y, sino del radio y del ángulo. Esa es la manera en que podemos cambiar de coordenadas rectangulares a polares. Y como podemos ver en GeoGebra, pues queda aquí totalmente comprobado. Vamos a hacer un screenshot de todo esto que tenemos acá para que haga sustento de lo que acabamos de tanto de calcular
como de mencionar en este ejemplo. Pero otra de las cosas sería transformar de coordenada rectangular, perdón, de coordenada polar a rectangular. Por lo tanto, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a pegarlo y le pondremos aquí cambie de coordenada polar a rectangular. El ejemplo nos dice cambie coordenadas polares a rectangulares en el punto 4, pi tercios. Lo primero que vamos a hacer en GeoGebra es localizar ese punto. Primero, observemos que está el radio, el valor del radio es 4, por lo tanto, el punto debe de estar justamente sobre una circunferencia de radio 4. Vamos a poner aquí un punto A, que sería el origen, y una circunferencia que vaya de A justamente a 4. Justamente aquí tenemos esta línea. En esta línea de color negro es donde va a estar ese punto. La otra referencia es que está en el ángulo pi tercios de radian. Es por ello que recordemos, aquí lo tenemos, de nueva cuenta se los muestro, que pi tercios corresponde a 60 grados, por lo tanto pi tercios debe de ser, recuerden que estas como tipo rebanadas, cada una vale 30 grados, que son pi sextos, entonces el punto básicamente estaría justamente aquí, y por lo tanto ese es el punto 4, radio 4, con giro de pi tercios. Para poder nosotros hacer el cambio de coordenadas polares a rectangulares, vamos a trabajar de nueva cuenta en un triángulo rectángulo, el cual lo voy a hacer rápidamente aquí, haciendo líneas perpendiculares entre el punto B y lo que vienen siendo los ejes coordenados. Voy a buscar las intersecciones entre esas líneas y los ejes. Y aquí, si se fijan, ya vamos, de cierta manera, vamos formando lo que viene siendo la coordenada rectangular. Vamos a quitar estas líneas, las haremos invisibles y formemos lo que viene siendo el triángulo rectángulo que nos va a ayudar a trabajar, que vendría siendo este y justamente aquí. Este que está denotado con la letra J, pues es el radio, le pondremos el rótulo radio y le diremos que nos dé tanto el rótulo como el valor, y pues podemos observar que este es el radio, que es radio 4, nada más pongámoslo de otro color, vamos a ponerlo de color verde para que podamos verlo mejor. Esta línea que está aquí abajo es, en rótulo le ponemos X y es todo, simplemente cambiamos de color. Ahí lo tenemos. Y este que está acá sería esta línea vertical. En este caso es Y. Pondrémosle en rótulo la letra Y. Ahí está. Y cambiémoslo de color. Vamos a ponerlo de color rojo. Lo único que nos faltaría sería el ángulo. Vamos a pedir que nos dé el ángulo que se forma entre D, A y B. Dice que son 60 grados. Pero recuerda que lo necesitamos en radianes, por lo tanto vamos a ponerle en propiedades, la parte algebraica, unidad angular, radianes. Y aquí lo tenemos. 1.05 radianes, que equivale a pi tercios. Entonces, ya con esta información que tenemos acá, vamos a hacerle un screenshot para poder trabajar con ello. Vamos a ampliar un poquito más la selección de nuestro screenshot. Así que se vea toda la circunferencia y lo pondremos aquí para que veamos que vamos a trabajar de nueva cuenta con trigonometría. Si ustedes observan, conocemos el radio y el ángulo, entonces lo que vamos a hacer es, en base a ello, pues si queremos sacar, por ejemplo, el lado X, que es el cateto adyacente, y tenemos el radio y el ángulo, pues entonces quiere decir que vamos a utilizar la función coseno del ángulo es igual, en este caso al cateto adyacente que es X sobre la hipotenusa que es el radio. Por lo tanto, si yo quiero saber la coordenada X sería despejando radio pasa multiplicando R coseno de teta. Y por otro lado, en el caso de Y, utilizaremos la función seno, ya que como podemos observar Y es el cateto opuesto que es Y entre la hipotenusa que es el radio
Entonces, por lo tanto, y será igual a, radio también pasa multiplicando como r seno de teta. Y estas vendrían siendo las dos fórmulas para poder cambiar de coordenada polar a coordenada rectangular. Pero hay algo bien importante que debemos de ver, que resulta que estas son las ecuaciones paramétricas de la circunferencia. Si ustedes se fijan o recuerdan, en los temas pasados vimos que las ecuaciones paramétricas de la circunferencia era x igual a coseno de teta y y igual a seno de teta, lo cual decía que a tenía que ser igual para ambas y que si era, por ejemplo, a coseno de teta y b seno de teta sería una elipse, por ejemplo. En este caso, ¿por qué salgo acá a relucir que son las ecuaciones paramétricas de la circunferencia? Porque pues efectivamente las coordenadas polares están basadas en una circunferencia de cierto radio y de un pequeño giro de un ángulo. ¿De acuerdo? Entonces podemos aquí hacer el cambio de coordenadas y calcular primero la coordenada x, que sería r, que es 4 coseno de teta. Recuerden que teta es pi tercios. El coseno de pi tercios es 1/2 por 4, nos da el valor de 2. Y para el caso de y, sería 4 por el seno de pi tercios. En este caso, el seno de pi tercios nos va a dar raíz de 3 sobre 2 multiplicada por 4, nos quedaría 2 raíz de 3, que es aproximadamente 0.86. ¿De acuerdo? No, no es cierto. Perdón, es más bien 3.46. 3.46. Por lo tanto, nuestra respuesta en base a estos dos es que el punto en coordenadas x, y es 2,3.46 aproximadamente. ¿Por qué? Pues obviamente nos estamos salteándonos algunos decimales. Y pues vamos a ver si es cierto. Vámonos de nueva cuenta a GeoGebra. Ahora le voy a pedir que a este lado X me dé rótulo, pero también el valor. Podemos observar que es 2. Y a este lado Y también le voy a pedir que me dé no solo el rótulo, sino también el valor. Y podemos ver que son 3.46 redondeado. Bueno, son 3.46. Entonces, por lo tanto, quiere decir que es correcto. Y bien, con esto terminamos esta pequeña clase, esta pequeña inducción acerca de lo que vienen siendo las coordenadas polares. Simple y sencillamente, recuerden ustedes que en coordenadas polares está basado en un radio de una circunferencia y un ángulo, mientras que las coordenadas rectangulares simplemente en coordenadas. Para poder hacer el cambio de coordenadas rectangulares a polares, tenemos esta fórmula de radio y la fórmula del ángulo. Y si es al revés, utilizamos estas ecuaciones paramétricas, x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Y hasta aquí, esto fue la introducción a lo que son las coordenadas polares.